Hola, mi nombre es Sandro Romero Rey. Les quiero contar una historia. A comienzos de la década del 70 yo era un estudiante de teatro, adolescente, en la ciudad de Cali, y en esa época comencé a frecuentar el Cineclub de Cali que dirigía Andrés Caicedo con un grupo de amigos. En esa época empecé a interesarme muchísimo por el cine gracias al Cineclub, gracias a su programación, gracias a su ambiente frenético que había todos los sábados al mediodía en el sur de la ciudad, en ese teatro ya legendario hoy desgraciadamente desaparecido. En el Cineclub de Cali comencé a leer a Andrés Caicedo, después lo leí en los periódicos y me sorprendió profundamente su suicidio el 4 de marzo de 1977. Pasarían los años y después me haría muy amigo de su grupo, de su equipo de cómplices con los que dirigía el Cineclub de Cali, especialmente con Luis Ospina y con Carlos Mayolo. Con Luis Ospina comencé una amistad en 1979 que se prolongaría hasta su muerte, que tristemente fue en el año 2019. Es decir, duramos media vida juntos, programando proyectos de cine, escribiendo guiones, escribiendo artículos, y dentro de nuestra vida se nos metió el fantasma de Andrés Caicedo y de tener que lanzar y proyectar toda su obra inédita. Y durante mucho tiempo, desde la década del 80, cuando nuestras actividades nos lo permitían, nos dedicamos a organizar el material inédito de Andrés. De allí salió un libro como Destinitos Fatales, salieron libros como Angelitos Empantanados, Noches sin Fortuna, etcétera, y las traducciones de sus libros a 7 idiomas hasta el momento. En fin, la difusión de la obra de Andrés Caicedo se nos volvió como una especie de magnífica obsesión que la mantuvimos juntos hasta la muerte de Luis Ospina en 2019, como ya les dije. Dentro de esta labor de difusión de la obra de Andrés, la Cinemateca Distrital publicó en el año 2007 los números 10 y 11 de estos cuadernos del cine colombiano que fueron con curaduría de Luis Ospina. Y esto formaba parte del trabajo que habíamos hecho de compilación de la obra de Andrés. Nosotros publicamos un libro en el año 99 que se llamó Ojo al Cine, donde estaban compiladas buena parte de sus críticas de cine, de su inmensa producción como crítico de cine. Y estábamos en deuda para la publicación de su correspondencia. Esa correspondencia Luis la comenzó a publicar en estos hermosos folletos que publicó la Cinemateca Distrital, y ahora en el año 2020, ahora que pase el apocalipsis, por favor, ojalá, vamos a publicar, ya está lista la edición de toda su correspondencia completa, 2 tomos de 800 páginas que publicará Editorial Planeta. Pero yo quiero concentrarme ahora en estos 2 folletos de la Cinemateca Distrital, los cuadernos de cine colombiano que amorosamente Luis armó en la Cinemateca con cartas que Andrés escribió a sus amigos cinéfilos. Tenemos que ubicarnos en la década del 70, en la época en que no había internet, en que todo el mundo escribía a máquina, y Andrés fue un desatado, desaforado escritor de epístolas, de cartas muy largas de 20 páginas, 25 páginas, donde sobre todo hablaba pues de sus temas personales, por supuesto, pero también hablaba sobre todo de cine. He escogido la primera carta que él le escribió a Luis Ospina cuando Luis Ospina estaba en Los Ángeles, y Andrés lo conoció en el año 71 y le escribió esta primera carta. Después escribirían muchas cartas de ida y vuelta de muchas páginas, como les dije, pero he escogido esta carta para que ustedes tengan más o menos el tono, la actitud, el estilo tan importante, tan apasionante que Andrés tenía cuando escribía sus cartas, de la misma manera que mantenía ese tono fresco, irreverente, frenético en sus escritos de ficción y en su crítica de cine. A continuación, pues, la carta publicada por la Cinemateca Distrital en los cuadernos de cine colombiano, carta de Andrés Caicedo a Luis Ospina,
con fecha del 5 de noviembre de 1971, escrita desde Cali. Dice así: Luis Ospina, amigo, las cosas que pasan. Mi máquina de escribir está dañada. Se la presté a una pelada que quería disque aprender para ver si conseguía un puesto de mecanógrafa y me la desniveló toda. Las minúsculas no pintan. Tuve que mandarla a arreglar. Tuve que estar una semana decidiéndome salir y mandarla a arreglar. Hoy la mandé a arreglar y me la entregan dentro de una semana. Estoy en la olla. Esta carta la escribo con mi letra, pero como me dijeron por allí que mi letra no se entiende, no sé, me reprimieron. Me pareció que no era justo escribirte esta carta y que no se entendiera. Entonces estuve esperando la semana para ir por la máquina y pasar la carta a máquina. La semana se ha cumplido. Hoy a las 5:30 fui por la máquina a la salida del cine. No me la tenían lista. A mí me dio piedra y me la traje. La desarmé hasta donde yo puedo desarmarla y acabo de cogerle la onda, que eran 2 resortes que se habían soltado con una pinza de las cejas. Los devolví a su sitio y te estoy escribiendo esta carta con mi máquina. Ahora tenía que ponerme a picar el stencil para el programa de la película que mañana, y también para redactar uno de los artículos para Occidente. Hace tiempos que no escribo, no sé, me da como piedra el periódico, ¿para qué? Y fui hasta el cuarto de Hernando, que Hernando no está. Fui solo a su cuarto a escribir allá en su máquina todo lo que necesito. Me senté frente a la máquina, pero no la pude coger la onda a la máquina tan vieja y tan complicada, y hundí la cabeza entre las manos, pero no he debido cerrar los ojos, porque en el acto de hundir la cabeza llego y veo una carta tuya para Hernando que hay allí en el escritorio. La leo y cómo hacer para explicarte lo emocionado que me pongo. También eso de que Andrés ha dicho eso muy bien en todo lo que escribe. Pero digo yo, me pregunto, ¿cuál Andrés? ¿A quién fue que conociste acá en Cali? ¿De quién y cómo es que te acordás? Digo, la persona que te conoció acá en Cali, que caminaba junto a vos por la Avenida de las Américas, hablaban de cine hasta 2 cuadras seguidas, se callaban hasta 20 pasos, se sentían incómodos de estar callados, digo, sentían que no se sentían con la suficiente confianza como para aspirar al silencio mutuo. Entonces uno agudizaba la memoria y recordaba otro título de película. ¿Y la has visto? ¿Y qué pasaba cuando ya ese título se había nombrado cuento viejo, o cuando ya sencillamente no quedaban más películas que contar? Hermano, no vaya a creer que conocerlo a usted no me produjo sus cositas. Nada más comenzando porque es la única persona que conozco que ha visto más cine del que yo he visto. Digo, si yo hubiera podido demostrarle la sorpresa que fue conocerlo, si yo pudiera ser menos pobre, menos vulgar, si pudiera llegar a hacer un acto de la admiración, enriquecer del deslumbramiento, dejar cosas para que me piensen, para que me penséis, digo, si ese Andrés al que le mandas saludes, si yo estuviera bien seguro de que soy yo, si yo no fuera solo la represión que me han hecho, ninguna libertad, solo represión, ninguna expresión propia que atestigue la lucha, la ganancia, nada. Mi única expresión es la represión, es decir, lo que no me dejaron ser, mi cobardía. Había una amiga que decía que Andrés Caicedo parecía que tenía el inconsciente conectado a la máquina de escribir. En esta carta desordenada y urgente, como todas las cosas que él hizo en sus 25 años de vida, creo que está de alguna manera resumido el tono, la actitud, la ética y la pasión de Andrés Caicedo por la amistad y por el cine.